Bueno, atención con esto para que no se les vaya a olvidar y no anden confundidos. Bueno, por eso es que esto siempre se hace los días sábados, para por lo menos tener el domingo para prepararnos, porque se deben adelantar los relojes en 1 hora. O sea, cuando sean las 12 hay que poner los que son la 1 de la madrugada. Pero ¿cómo afecta este cambio de hora? Se lo vamos a preguntar y conversamos con la psicóloga clínica de la Universidad Santo Tomás, Jade Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenos días todavía. Gracias por responder a nuestro llamado y poder conversar de este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Un tema interesante. Es interesante. Nos afecta a todos. Sí, y lo que quería preguntarle, ¿qué es mejor? ¿Tener más luz en la mañana o en la tarde? ¿Qué nos afecta más? Mira, es que depende, no tiene que ver con que nos afecte en general como población. Depende de los ciclos circadianos de cada persona. Nosotros dividimos en general la población en dos partes. Una parte es en las personas que son más bien búhos, que funcionan mejor en la noche, y tenemos personas que funcionan mejor en la mañana. Las personas que funcionan mejor en la mañana, obviamente, tienen un ritmo distinto y por lo tanto el horario les puede afectar de una manera diferente. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que en general el tema y los efectos son distintos. No es que algo sea mejor o peor, sino que tiene que ver muy bien cómo tú te vives tu ciclo circadiano y tu mejor rendimiento, cuál es tu pic de rendimiento. Ahora, no obstante aquello, los síntomas igual se pueden presentar para ambos casos. Analicemos un poco eso. ¿Cuánto debiese nuestro cuerpo demorar, hacia en general, porque obviamente cada uno tiene ciertas particularidades, en acostumbrarse al nuevo horario, y qué cosas son normales? Mira, el promedio que se acostumbra, en lo que está más o menos estudiado, son 5 días. Cuando tú tienes cambios de horario o trabajas en turno o incluyendo estos cambios de horario, tu ciclo se acostumbra alrededor de 5 días. Ahora, eso puede ser más o menos dependiendo de las características personales del individuo. No obstante, ese es el promedio. ¿Cuáles son en general los síntomas y qué es lo esperable como población en general? Uno, que diríamos que en términos biológicos la percepción de cansancio aumenta. La capacidad, ¿no es cierto?, de respuesta cognitiva también puede bajar efectivamente porque duermes menos, ¿sí? En nuestro caso, ahora que decimos, ¿no es cierto?, se adelanta la hora, es como que te quitaran 1 hora, te quitan 1 hora de sueño, y eso cuesta obviamente mucho más regularlo. Por lo tanto, la percepción de cansancio, de el cuerpo estar más lento, de responder más lento frente a las demandas que tú tienes en la vida cotidiana, es un clásico, ¿sí? Lo otro es el aumento de la irritabilidad. En general, las personas con menos horas de sueño tienden a estar más irritables, a producir menos. También se observa en general una respuesta a resolver problemas que disminuye, y la tasa de errores que pudieras tú cometer también aumenta. Hay por ahí algunos estudios que incluso dicen que esto puede generar, como genera una desregulación en tu ciclo biológico, ¿no es cierto?, del sueño, puede incluso generar, se ha observado algunos aumentos, por ejemplo, en problemas de un ataque al corazón. También se ha observado que puedes despertar de algún tipo de enfermedad porque tu sistema inmune también se altera. Entonces, los seres humanos somos mamíferos, y somos mamíferos que en cierto sentido funcionamos con rutinas biológicas, y cuando las rutinas biológicas se rompen, ¿no es cierto?, viene por lo tanto un efecto neurológico al sistema inmune, y eso golpea obviamente tu vida cotidiana en términos de tus percepciones. Ya ahora entramos a las percepciones subjetivas. Que te quiten 1 hora de trabajo también genera por lo tanto la sensación en muchas personas de enojo, porque sienten que tienen que producir lo mismo, que le quitaron la hora. Ese está el concepto de me quitan, ¿sí? Y por lo tanto se te hace el día más corto, tienes cosas que hacer y no las logras hacer todas, y le echas la culpa entonces a este cambio porque te quitaron 1 hora más. Eso, entre otras cosas, sí, dejamos de pensar, también solamente los adultos, pasan cosas también con los niños.
Sí, y usted nos explica que esto aproximadamente puede durar una semana, unos 5 días, como todo ese acomodo que tenemos que hacer, ya sea de nuestras lógicas del sueño, pero también incluso en nuestro organismo para poder de alguna manera asimilar esta diferencia, este cambio de horario. Pero usted planteaba, ya nos adelantaba, qué ocurre con los niños, donde es mucho más difícil, sobre todo en las edades más chicas, despiertan muy temprano, el sueño está como así, súper como relojito, ellos se duermen una hora y despiertan a una, y esa hora menos, bueno, de repente se paga caro, ¿no? Porque efectivamente les cambia mucho el ánimo, si no descansan de la manera adecuada. Entonces, ¿cómo también y qué consejos pueden tener los padres? Y también, perdón, para los niños que están en etapa de colegio, que en algunos casos ahora menos, y uno los despierta y los lleva y están totalmente dormidos. Entonces puede que esta semana estén más dormidos todavía, producto de este cambio de horario. Sí, no, yo creo que tú ahí acabas de decir algo muy certero. Van a estar más dormidos, efectivamente, y ojo, a los adolescentes también les va a afectar la irritabilidad en su desempeño, también puede afectarles bastante porque ellos tienen más desregulados los ciclos, necesitan dormir más. ¿Sí? Es una etapa importante para dormir, para poder recuperar y generar los cambios que el cuerpo y el cerebro necesitan. Y en el caso específico, ¿no es cierto?, de los niños, bueno, aquí papá, armarse una paciencia, como con todo cambio de hora, porque vamos a estar todos corriendo por llegar a la hora, al trabajo, ¿no es cierto?, y los chiquititos van a estar con más sueño, va a ser más difícil que ellos efectivamente quieran levantarse, se van a poner más mañosos. La irritabilidad en los niños se muestra de una manera conductual, entonces tienden a hacer menos caso, por ejemplo. Podemos encontrarnos que en esa irritabilidad se pongan más desobedientes, puede ser que apelen y ocurra efectivamente más dolor de guatita, sientan que les duele la cabeza, que se sientan más incómodos con su cuerpo, porque no están haciendo en general la rutina específica de sueño. Si esta semana van a haber pruebas, también es posible que el rendimiento baje respecto de su capacidad cognitiva, porque concentración, atención, memoria, cuando estamos desregulados también se afecta. Algunos se presentan y andan bastante somnolientos durante el día y también por eso sí tienden a ser más sujetos que son más buenos para distraerse, esa distracción aumenta. Entonces eso también afecta harto a los papás. Pueden haber alteraciones también alimenticias. Algunos chicos, por ejemplo, pierden el apetito y a otros les aumenta la ansiedad y con eso también les aumenta el apetito como una forma de regular, ¿no es cierto?, esta sensación emocional que les causa el efecto de dormir menos. Y además está esta percepción subjetiva que es bastante cierta, ¿no es cierto?, pero que es subjetiva, depende de cómo lo vive cada uno, de que te quitan espacio, de que el día se hizo más corto. Y entonces eso también genera cómo yo me enfrento al día. No alcancé a jugar, no alcancé a hacer todas las cosas que quería. Si nos pasa a nosotros como adultos, mucho más les pasa a los niños. Y si están conectados además a redes de internet, si están conectados con el celular, donde el espacio-tiempo para ellos se desdibuja, claramente, ahora que tienen una hora menos, también va a afectar esa desregulación entre lo que ellos usan con su celular o con sus aplicaciones versus lo que tienen que hacer. Por lo tanto, sí, va a ser una semana más compleja, definitivamente, sí, para los hay que hacerse el ánimo porque hay una serie de complejidades y cosas que usted nos explica que pueden ser totalmente esperables, pero si hablamos de los adultos que aproximadamente toma 5 días, una semana, me imagino que en el caso de los niños en ciertas etapas, adolescentes, y también podríamos incluir incluso a los adultos mayores. Recordemos que ellos muchas veces con el paso de los años están durmiendo menos, entonces también debe haber una afectación también que implica algunas cosas que pueden ser esperables y otras que tenemos que ponerle una cierta alerta. Sí. Sí, efectivamente, como tú lo dices, mira, las épocas en que más dormimos es cuando somos muy niños, cuando somos bebés y cuando somos adolescentes. Las épocas en que menos dormimos, efectivamente, cuando somos adulto mayor, y hoy día ya se habla de la cuarta edad, porque los cambios biológicos son distintos, son más lentos, o sea, depende por eso de la edad. Ahora, lo que sí venimos y lo que sabemos es que en el caso del adulto mayor, la desregulación en el fondo va a depender más bien de la percepción del tiempo y de lo que yo haga. ¿Influye biológicamente? Sí,
Pero si tú estás, por ejemplo, en estado de, ya te jubilaste, tienes más tiempo, tienes más espacio para poder definir tus propios tiempos, puede ser que desde ese lugar entonces la desregulación asociada a la percepción pudiera ser menor. No obstante, si tienes rutinas muy claras en tu tiempo, entonces eso te puede alterar mucho más porque tú manejas tu tiempo desde esa rutina, y cuando eres mayor, muchas personas obviamente obedecen a ese patrón. Y si tu patrón biológico se altera, tienes también más probabilidad de desarrollar algún tipo de síntoma o aumentar o generar la intensidad de alguna sintomatología que tú tenías antes. Por ejemplo, la toma de horas de tu medicamento, si tienes, por ejemplo, diabetes, si tienes temas con la tensión, esos casos yo diría que suelen ser más críticos, porque es distinto que tú te tomes el medicamento una hora determinada, ¿no es cierto? Y eso genera, por lo tanto, que tu cuerpo lo absorba bien, a cuando te lo cambian, ¿no es cierto? De horario, porque este horario de nosotros hizo eso, ¿no es cierto? Y eso va a generar, por lo tanto, también una desregulación biológica en algunos casos, especialmente para aquellas personas que tienen un patrón determinado en términos de la cantidad de medicamentos, las horas, las absorciones, etcétera. Perfecto. Y ahí tu capacidad fisiológica es importante. Sumamente importante todas estas cosas, las cuales tenemos que estar alertas ya hoy, más bien a las 12, cuando tengamos que adelantar los relojes en 1 hora y todos los posibles efectos eso en nuestra salud y en nuestro día a día. Muchísimas gracias, Jade, por esta conversación. Muy buenos días. Gracias a ti, muy buenos días. Chao.